Muy bien, ya casi están todos, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe. Bien, de acuerdo. Así es que vamos a empezar. En la última clase nos quedamos revisando algo relacionado con la obtención de metales a partir de haluros. Y pues les mostraba algunos de los minerales que contienen haluros. Por ahí estuvimos revisando también este diagramita, que es el que muestra la energía libre estándar de formación de algunos cloruros. ¿Por qué de cloruros? Pues porque abundan más dentro de del grupo de minerales que están en forma de haluros. Abundan más los cloruros que el resto, que los ioduros o que los bromuros. Entonces los cloruros son los más abundantes y pues aquí podemos ver algunas consideraciones importantes para tomar en cuenta. Sí, y leíamos parte de esto. Entonces, bueno, es cosa de tenerlo en cuenta. Sí, por ejemplo, por qué razón el tetracloruro de carbono es más estable y por qué razón no se puede utilizar el carbono como agente reductor. ¿Sí? Es más estable el tetracloruro de carbono que el CO y el CO2. Entonces, bueno, recordemos que la reducción química de algún mineral que se encuentra en forma de óxido, pues es para llevar, si se utiliza carbono, para llegar a la formación de CO y CO2, y que estos en un momento dado están en equilibrio. Bien, entonces los ejemplos que tengo aquí son uraninita en dos diferentes formas, una más oscura y otra un poco más clara, parecida más a una arenisca que propiamente a esta muestra que está acá, y otra autunita, no auti, sino autunita. ¿Sí? Y aquí están algunas de las características en la que se cataloga a este grupo de minerales. Hay predominancia de iones halógenos electronegativos, como en el caso de los cloruros, fluoruros, bromuros y ioduros. Y pues estos se enlazan químicamente por medio del enlace iónico y se da como ejemplo de esos enlaces iónicos puros. Enseguida vamos a ver algunas otras características. Por ejemplo, se habla de más de 85 especies de todo el grupo de halogenuros, pero aquí se hace notar que las más importantes son la halita, que es cloruro de sodio, y bueno, hay yacimientos de halita a partir de la cual se obtiene la sal común, que es muy utilizada en cocina y bueno, no solamente en cocina, comercialmente para otras cosas, ¿no? Pero sería, digamos, ese uno de los ejemplos más sonados. En el caso de los fluoruros, como podemos leer, son muy poco propagados en la naturaleza o en la corteza terrestre. Y el más
importante de los fluoruros es la combinación que se da con calcio. El mineral se le llama fluorita y es una combinación de 2 átomos de flúor con 1 de calcio, difluoruro de calcio. ¿Qué aplicaciones tiene este mineral? Pues la obtención del mineral en los yacimientos en los que se encuentra puede aplicarse en metalurgia, principalmente en el caso de la producción de acero, para hacer que la escoria se vuelva más fluida. Es decir, la escoria es una masa líquida que agrupa impurezas. Algunas de esas impurezas tienen carácter químico ácido. El material refractario que protege las paredes metálicas de los hornos es de carácter básico, son compuestos inorgánicos de tipo básico. Así es que si no se busca neutralizar la escoria, los óxidos ácidos que forman la escoria pueden tratar de neutralizarse con el refractario básico y entonces ocurre la destrucción del refractario. Se dice que se corroe por la escoria el refractario. La escoria trata de neutralizarse. Entonces lo que se hace es agregar un óxido básico que neutralice ese carácter ácido de la escoria. Y el óxido básico se agrega por medio de cal. Cal que para aplicaciones en metalurgia se le llama cal siderúrgica. Entre mayor sea el contenido de óxidos ácidos, mayor será la necesidad de cal siderúrgica. Pero eso hace que la escoria empiece a hacerse costrosa. Se hace viscosa y costrosa, y entonces cuando entra en juego la fluorita para bajar esa viscosidad de la escoria y que pueda tener movilidad parecida a la del agua. Luego, aquí como decía hace ratito, los cloruros muy abundantes, combinaciones de cloro y otros elementos, de los cuales el más común son sodio, magnesio y potasio, o los más comunes. Los más importantes son halita, silvita, carnalita, querargirita y atacamita. Son los minerales que están formando parte del grupo de halogenuros y específicamente como cloruros. Luego viene este otro grupo de bromuros e ioduros. Son raros, se forman en zonas de oxidación de yacimientos de sulfuros argentíferos, o sea, sulfuros de plata, en clima cálido y seco. La bromoquerargirita es uno de los ejemplos de los bromuros. Los ioduros también son raros. Forman combinaciones con iones de metal con gran poder de polarización como plata y cobre. Y un ejemplo es la iodoquerargirita. Acá es bromoquerargirita porque está combinado el bromo con estos sulfuros de plata, y acá está combinado el yodo con los sulfuros de plata. ¿Sí? Sulfuros argentíferos. Recuerden que el símbolo de la plata es Ag y viene de la palabra del latín argentum, argentum, por eso son argentíferos. Bien. Y aquí hay unas muestras, en el caso de los cloruros que dijimos, o se dijo un párrafo atrás, que son los más abundantes en la corteza terrestre. Silvita, silvita, carnalita, atacamita. En este caso de la atacamita, pues había platicado con ustedes cuando estábamos hablando de minerales de cobre y las muestras que puse de minerales de cobre, pues aquí. Es un mineral de cobre en donde está asociado el cloro. Y vean, la halita tiene un sistema, una cristalización en el sistema cúbico
perfecta, como podamos apreciar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para cerrar esta parte de obtención de metales a partir de haluros. ¿Qué metales se pueden obtener? Pues magnesio, titanio, sodio, potasio. La silvita es un cloruro de potasio. ¿Sí? Entonces, con esto quiero, además, como tenemos aquí anotado, algunos otros como nervio, circonio, vanadio. El vanadio también se puede encontrar en forma de óxido, el berilio, el uranio. Quiero dejarle aquí para que empecemos con la unidad 2. He comentado con ustedes que la unidad 1 es una unidad introductoria, por ahí les voy a hacer el encargo. Hoy lo subo para ponerle fecha de entrega y qué es lo que tienen que hacer. Evaluación, una tarea de evaluación. No lo había hecho desde ayer para no distraerlos porque tenían el encargo de la práctica. ¿Sí? Si revisaron con atención el segundo de los videos, ahí hace una amplia y detallada explicación de algunos de los procedimientos químicos. ¿Sí? Y algunos de esos procedimientos que ahí están explicados a nivel de relativamente baja temperatura también se utilizan en la obtención de metales a temperaturas más altas, pero bajo el mismo principio que se vio en el laboratorio. Claro, en equipos, en unidades mucho mayores, a escala industrial. ¿Sí? Por ejemplo, un método de refinación de metales, pues es el de volatilización, aprovechando la diferencia en temperatura de evaporación del metal con respecto a las impurezas. En hidrometalurgia vamos a ver más adelante, ya una vez que nos adentremos en la unidad 2, hay un método de purificación de el licor cargado del metal disuelto de interés. Ahorita lo vamos a ver, la disolución del metal puede en un momento dado ser selectiva. Sin embargo, algunos minerales complejos tienen asociados otros metales y también pueden disolver, o algunas impurezas que irían en esa disolución, en esa solución cargada del metal de interés. Bueno, pues hay un método de extracción y como dije hace ratito, si revisaron con calma, por ahí llegó un momento en el que se habló de extracción en líquidos. Bueno, ese mismo método de extracción utilizando algún tipo de reactivo se realiza también a nivel industrial para concentrar o purificar. Podemos mencionar los dos términos, concentrar y purificar la solución cargada del metal de interés, previamente a llevar a cabo su precipitación, que sería la forma más pura de obtener el metal. Entonces, lo comento para que si todavía no han terminado de hacer su tarea, si todavía no han revisado completamente los videos, lo hagan con atención. ¿Sí? De igual manera, los últimos videos tienen la intención de ver qué sucede cuando con un reactivo químico como un ácido se ataca un metal. En este caso, nosotros no vamos a trabajar directamente sobre metales que ya se produjeron en algún momento. Vamos a trabajar con minerales.
con la intención de buscar que algo pase con el metal de interés que está en ese cuerpo mineralógico. ¿Sí? Vean, aquí está la atacamita dentro de los minerales oxidados, pero si se fijan, el cobre está asociado con cloro y otra parte del cobre está oxidada. Por esa razón, la atacamita está acá también como una muestra de cloruros dentro del grupo de minerales halogenados. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de dejar de compartir? Antes de dejar de compartir esta presentación. Yo tengo una pregunta, pero es acerca del ensayo. ¿Acerca de qué, perdón? El ensayo. Sí, ¿de qué se trata? La parte de la portada, ¿la podemos anexar en Word o tiene que ser también a mano? No, esa como lo tienen. Sí, no. Ya sería mucho exagerar de mi parte pedirles que la hagan a mano, no. Sí, no. La intención de que hagan las tareas a mano es para, pues yo tener cierto grado de certeza de que lo hicieron, cada quien por su cuenta, ¿sí? Si en un momento dado se pasan la información de uno a otro, pues ya con el hecho de pedirles que arrastren el lápiz, pues también puede servir. La intención es pues tener por una parte esa certeza, ¿no? No es que dude de ustedes, es simplemente que mi intención es que pues realmente por una parte pues lean o revisen los videos, hagan sus anotaciones, y por la otra parte también hay que decirlo, los ensayos tienen el propósito de redactar acerca de algún conocimiento con un estilo propio, y eso es preparación para futuras ocasiones. Por ejemplo, dirán, estamos apenas en la mitad de la carrera, sí, pero eso no quita que se vayan preparando para cuando tengan que hacer su reporte, su trabajo de titulación, donde pues probablemente les toque redactar. Sí, por esa es la razón. Sí, y pues como ahorita, gracias a la tecnología, es muy fácil cortar y pegar de un documento, pues tan fácil que en media hora podría yo hacer el trabajo si busco textos relacionados con esto y corto, pego y listo, y ni siquiera me doy tiempo de leer y la ley del mínimo esfuerzo impera. Pero la portada, vuelvo a tu pregunta, la portada así como la tienen. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Bien, pues si nadie más tiene alguna intervención, alguna pregunta para pasar a la otra presentación que tengo abierta. Profe, disculpe, yo sí tengo una duda. ¿Cuál es? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos uraninita y silvita de dos diferentes colores, pero es el mismo compuesto, ¿no? No. Es uraninita de dos diferentes colores. Este y este, colores y textura, brillo, por la asociación que tienen uno y otro con otros cuerpos mineralógicos. Eso es lo que le da esas diferencias en lustre. La silvita es un cloruro. Aquí está. La silvita, ¿o te referías en los dos ejemplos aquí, uraninita y estos dos muestras diferentes?
y luego acá dos diferentes. No, más bien sí decía que eran el mismo. O sea, en sí, sí, ya contestó mi pregunta, profe, gracias. Fue lo que me dijo que dependía de cómo estaban asociados con otros minerales. Con otros minerales, ¿sí? ¿Qué impurezas tienen? Y es lo que les hace que cambie la coloración. Por una parte, por otra, por ejemplo, este es un mineral de silvita y lo vemos amorfo. Y acá vemos que hay cristalización. La diferencia entre estos dos, aparte de la composición química y de la coloración, el hecho de que físicamente se vean cristales aquí, es por el tiempo de solidificación que fue más lento en este caso de esta muestra que en esta. ¿Sí? Si inicialmente yo me confundí con tu pregunta, creía que habías confundido la silvita con la uraninita. Este es cloruro y el otro uraninita. ¿Sí? Este es de uranio y este silvita. Dije hace ratito que era de potasio. ¿Sí? Cloruro de potasio. Pero es eso, principalmente. Gracias, profe. ¿Sí? Otro ejemplo de esas diferencias físicas es el del cuarzo. No sé si han visto cristales de cuarzo. Los hay completamente transparentes y los hay opacos, que dicen cuarzo 1. Y los hay con colores, algunos color violeta, algunos color rosáceo. Se debe a las impurezas que contiene ese cuarzo. Y los prismas están así como prismas, como si se hubieran hecho a propósito por el tiempo de solidificación. Fue muy lento y le dio tiempo a los átomos de acomodarse siguiendo un patrón geométrico. Y de acuerdo a lo que estudiaron ustedes en mineralogía, el hábito en el caso del cuarzo, el hábito de cristalización es a la formación de prismas hexagonales. Muy bien, jóvenes, pues dejo de compartir esta presentación para ir a compartir la otra que tengo abierta. Vamos a iniciar con unidad 2, hidrometalurgia. Y le puse aquí, de manera subtítulo, lixiviación. Bien. Primero, pues podríamos ubicarnos en la obtención de metales. Es un diagramita de flujo genérico. Están las dos vías, la vía húmeda, la vía seca. Y de la parte superior y central, pues viene lo que ya conocemos, lo que ya saben ustedes. Una exploración para que de acuerdo a la exploración se saque toda la información necesaria que pueda llevar a la extracción del mineral por medio de algún método de minería. De aquí se pueden tener residuos en función de la manera en que se está arrancando el mineral de la corteza terrestre. Partículas muy finas que pudieran de una vez desde aquí mandarse a concentración. ¿Sí? Bueno, o mandarse, si se considera que no están lo suficientemente adecuadas para tratamiento, mandarse a alguna área, ahorita se me escapa el nombre, confinarlos en algún espacio, en algún lugar, para posteriormente llegar a tratarlos. Bien, después de que se lleva a cabo la extracción, se da la preconcentración.
¿Qué es la preconcentración? Pues tratar de separar de alguna manera por tamaños tal vez, y de ahí mandar a la exhibición, si no es necesario que se haga una trituración forzosa, como vamos a ver más adelantito, que va a estar en función de la ley media del metal en cuestión, ley media de la mena, cosa que se obtiene desde el momento en que se está llevando a cabo la exploración y que se tiene que hacer, aparte de otros estudios, análisis químicos, aparte de eso, un estudio de distribución por medio de sistemas de muestreo para ver cómo está localizado el yacimiento, dónde es más rico, dónde es menos rico, dónde es demasiado pobre y hay prácticamente puras impurezas. Y entonces trazar un plan de minería. Entonces a eso se refiere aquí la preconcentración. Si no es conveniente, pues se manda a la exhibición. Y de ahí a darle tratamiento a la solución, tener el metal. Si el metal no está completamente puro de acuerdo a las necesidades, se afina y de ahí se manda el metal a la forma en que se le va a dar para que le llegue al cliente final, para los usos que va a estar destinado el metal. Ese metal se va a utilizar, va a llegar a una vida útil, se puede fracturar, se puede corroer, se puede contaminar y entonces puede regresarse para tratarlo por una vía seca o pirometalúrgica y reciclar, refundirlo. Entonces estamos siguiendo aquí la vía húmeda hasta retornar metal de desecho que pueda reciclarse. Y la vía seca de la preconcentración pasa a la concentración. De aquí podrá venir también a la exhibición. ¿De qué va a depender? Nuevamente, de la ley media de la mena. Y recuerden, la ley media significa la cantidad en porcentaje en peso del contenido del metal de interés en la mena. ¿Sí? Si no se manda a la exhibición, bueno, puede seguir a una etapa de fusión. De ahí se obtiene metal de primera fusión, impuro, se somete a afino o refinación y de ahí se manda a darle forma para las diferentes aplicaciones. Y así podremos estar considerando esto. Si ahorita alguno de ustedes está pensando por qué chatarra no se manda para acá, porque pues esto ya es un metal roto, contaminado, corroído tal vez, pero para poder reutilizarlo, reciclado, aquí sí es reciclado. ¿Por qué digo que aquí sí? Porque se va a regresar a un horno en donde se va a fundir, de ahí va a pasar a refinación y se va a fabricar nuevamente. Reusar significaría darle uso en otro tipo de aplicación, no por fuerza volver a fundirlo. Y esas son las diferencias. Los metales ya hace muchos años que se vienen reciclando. Es decir, los desechos metálicos que ya no sirven para lo que fueron elaborados para las diferentes aplicaciones, se pueden volver a utilizar llevándolos a un horno de fusión. Bien. Vamos a entrar entonces en materia con esta pequeña definición de hidrometalurgia. Es un tratamiento de minerales o concentrados mediante la vía húmeda, obteniendo soluciones acuosas de los metales en un rango de temperatura de 25 a 250 grados. O sea, se pretende utilizar una solución acuosa
que debe tener algún reactivo que permita la disolución del metal de interés. Y eso se va a trabajar a baja temperatura, no arriba de 250 grados Celsius. ¿Por qué? Podríamos llegar a ver, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, que en un momento dado se puede acelerar la disolución del metal si calentamos ligeramente. Entonces, por esa razón, pero la intención nada más es hacer que se haga más rápido y más efectiva la disolución del metal. Significa entonces que normalmente se lleva a temperatura ambiente. Por eso es que se considera vía húmeda. Se utiliza una solución acuosa. ¿Qué significa? Pues que cierta cantidad de agua con algún reactivo químico que pueda hacer la disolución selectiva del metal de interés. Es otro de los conceptos que en las prácticas de los videos que les mostré manejaron, la disolución. Bien, enseguida vienen algunas ventajas. Por eso incluí en la diapositiva anterior el esquemita y hablé un poco de vía seca y de vía húmeda. Entonces, la hidrometalurgia presenta algunas ventajas con respecto a la pirometalurgia. Se pueden tratar minerales complejos aún con baja ley de metales. O sea, baja ley significa lo que hace ratito llamé ley media, bajo contenido del metal de interés. Las instalaciones son más económicas para pequeña y mediana producción. Los costos de personal son más reducidos. Permite tratar de forma económicamente rentable menas muy pobres o residuales. ¿Cuáles son las menas residuales o cuáles son los residuos? Estos o esto. ¿Sí? Podría ser que para alguna gran empresa que está siguiendo la vía húmeda, lo que está mandando como residuo ya no tenga mucho atractivo porque la cantidad de metal que tiene es muy baja. Pero para un empresario que quisiera empezar, generalmente, a menos de que se tenga capital o se haga un grupo, un consorcio de socios que aporten capital y digan vamos a empezar desde el principio bien establecidos, pero generalmente puede ser de abajo e ir creciendo. Entonces, para esa empresa o para ese empresario puede resultar atractivo el trabajar con esos residuos. Y es a lo que se refiere aquí este concepto de residuales. ¿Sí? El consumo de energía es mucho más bajo. Pues sí. Prácticamente, en aquellos casos en los que se requiera hacer una preconcentración del mineral que se va a tratar por vía húmeda, pues tal vez habrá necesidad de hacer una trituración primaria, secundaria, hasta un tamaño de partícula determinado, y sería el costo de la energía eléctrica para hacer funcionar trituradoras y clasificadores, bandas transportadoras, la máquina o maquinaria para hacer en un tiradero, en un patio grande, una pila en donde se llegue a hacer la disolución. Ese sería, digamos, el costo o consumo de energía más bajo. No hay que consumir algún combustible líquido, sólido o gaseoso para calentar, como en el caso de la pirometalurgia, que además del movimiento de mucho equipo auxiliar requiere de energía eléctrica o requiere de vapor. Entonces a eso se refiere este punto. Permite separar metales de comportamiento químico semejante.
Las mieles que no sean rentables para triturarlas se pueden tratar en pilas. Hace ratito comentaba, y regreso al diagramita. Preconcentración. O sea, aquí hay una especie de preparación y en función de que sea rentable o no triturar, se manda acá. Si no es rentable triturarlas, entonces pues se hace una clasificación y se mandan a la exhibición. Me equivoqué al principio, ¿sí? Y se van a tratar en pilas. El impacto ambiental hacia la atmósfera prácticamente es nulo. Sí, no hay necesidad de quemar algún combustible, no hay generación de gases por la utilización de operaciones a alta temperatura que hagan que los minerales se descompongan y generen gases. Entonces, por eso se dice que prácticamente es nulo el impacto hacia la atmósfera. El control del proceso es más sencillo y con menor mano de obra. Los residuos del proceso se pueden bombear sin necesidad de cucharas. Aquí dice cucharas. En algunas partes del mundo, por ejemplo en España y en algunos países sudamericanos como Chile y Argentina, no estoy seguro si también en Brasil, en la metalurgia hablan de recipientes de gran capacidad, 80, 100, 120, 150 toneladas, a las que le llaman cucharas, y que en el caso de México y de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa de habla inglesa, le llaman ollas. Sí, es un recipiente que transporta el metal en estado líquido para la siguiente etapa. Como acá no se está trabajando en el estado líquido, entonces pues no es necesario utilizar ollas o cucharas. ¿Qué se tiene que hacer? Bombear el residuo líquido. ¿Sí? Se bombean por medio y se transportan por medio de tuberías. Se bombean por medio de bombas, iba a decir, pues sí, claro. Se bombean y se transportan por medio de tuberías a los lugares donde van a ser confinados, ¿sí? A donde se les vaya a dar tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un residuo líquido que lleva ácido, pues habrá que neutralizarlo primeramente, si es que se va a desechar, y si no, se somete a un tratamiento para reciclarlo, para recircularlo y que sirva ese líquido para volver a preparar la solución de disolución, que va a ser la disolución del metal. Bien. ¿Algunas desventajas? Bueno, los parámetros de operación tienen controles más estrictos. Hay que tener mucho cuidado. Los reactivos pueden ser más caros también. La ingeniería civil de las plantas es más compleja. En el caso de la pirometalurgia, se puede tener un terreno plano, se busca un terreno plano, se hace la edificación desde la cimentación hacia arriba y listo. En el caso de los grandes patios de riego para hidrometalurgia, pues se busca desde un estudio topográfico aprovechar de manera natural desniveles, y si no, procurar generarlos para que por gravedad pueda ir escurriendo el licor cargado con metal disuelto hasta una pila donde se va a recoger, por una parte. Por otra, pues se tiene que también hacer una
un diseño de manejo de tuberías, donde interviene ingeniería hidráulica, ¿sí? Ingeniería civil combinada con manejo de líquidos, para llevar, por una parte, el sistema de riego del licor de disolución y por otra parte, recibir en el fondo, por medio de un sistema de drenaje, el licor para conducirlo a la pila. Entonces, a eso se refiere en parte que la ingeniería civil de la planta es más compleja. Se generan importantes cantidades de residuos sólidos y también de líquidos, como decía hace ratito. ¿Qué hay con los sólidos? En el caso de la hidrometalurgia, a esos sólidos se les llama ripios. ¿Sí? Son pues los minerales a los que prácticamente ya se les extrajo hasta el último gramo de metal por disolución. Entonces, ¿qué hacer ahora con ese mineral? Pues hay que llevarlo a algún lugar. Es una cantidad importante de residuos sólidos. O hay que buscar si se puede reutilizar ese mineral para alguna otra cosa. Entonces, esto puede ocasionar problemas de impacto ambiental por el lado de los sólidos. Y en el caso de los residuos líquidos, pues ya comentaba hace ratito, si hay descuido y se tira ese licor pobre al que ya se le extrajo también el metal en alguna etapa del proceso, está pobre en metal, pero está ácido, si es que se utilizó un ácido, o está alcalino, si es que se utilizó una base como reactivo químico, o peor, es tóxico, es venenoso si se utilizó cianuro, como en el caso de la obtención de oro. La lixiviación de minerales de oro utiliza cianuro. Y bueno, si se utiliza cianuro, entonces peor el impacto ambiental. Por eso se debe tener cuidado. Y presenta una desventaja para menas ricas. Si la mena contiene cantidades importantes del metal de interés, no vale la pena hacer el trabajo vía húmeda. Entonces, se tendría que llevar a trabajar por pirometalurgia. No sé si me di a entender con esto de ventajas y desventajas, jóvenes. Estamos haciendo una comparación de cómo opera uno y cómo opera el otro. Profe, ¿le podría regresar tantito a la naranja? Ok. Listo, gracias. Por nada. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿No hay alguna observación? Vamos a avanzar entonces. Tengo en la parte de arriba, en el primer párrafo, una definición: lixiviación o extracción sólido-líquido. Es un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes solubles del sólido. Esta es una definición general. Y vuelvo a uno de los videos. Habló de disolución. ¿Sí? Se utilizó para ello un disolvente. ¿Y qué hizo? Pues que ese disolvente disolvió a uno de los componentes y se formó una solución cargada de ese componente de interés. Si ubicamos nuestro proceso hidrometalúrgico, entonces aquí se va a provocar una disolución selectiva de un elemento desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores mediante electrólisis, por ejemplo. Esta es una de ellas.
Este proceso se aplica a las rocas que contienen minerales oxidados principalmente, ya que estos son fácilmente atacables por los ácidos. ¿Sí? Y bueno, aquí ya se está sugiriendo hacia dónde va. Muchos de los minerales pueden ser atacados por ácidos. Entonces, esta manera de definición. Hay varios tipos de lixiviación. Dos de manera general: estática y dinámica. La estática se hace pasar el líquido disolvente a través de los espacios que quedan entre un mineral y otro, y a través inclusive de los poros del mineral, y al ir pasando el disolvente va arrastrando consigo en solución al metal de interés. En el caso de la dinámica, se busca agitar, mantener en agitación al mineral para que exista un buen contacto entre las partículas del mineral y el disolvente, que poco a poco se vaya efectuando esa disolución del metal con el disolvente. Generalmente en el caso de la lixiviación dinámica se tiene que moler a tamaño de polvos para poder aprovechar al máximo la agitación. Como vamos a ver más adelantito, la agitación puede ser por diferentes medios. Entonces son los dos grandes grupos de lixiviación. Vayamos al primero. La estática, a su vez, se clasifica en estos tres. In situ, que significa en el sitio, es decir, en el lugar en donde está el mineral propiamente, sin tener que extraerlo, arrancarlo y llevarlo a otro lugar. En el caso B, por montones o pilas. Para este hay dos tipos que vamos a ver en diapositivas posteriores. Y en el caso C dice en bateas o estanques, es decir, se tiene la disposición de algún recipiente en donde se va a propiciar que se lleve a cabo la disolución. Sigue siendo estático. ¿Qué significa? Que no está en movimiento el mineral, simplemente está en contacto con agua. Generalmente este último C, la mayoría de las veces el mineral está sumergido en el licor de lixiviación. En los otros casos, por ejemplo en el B, por montones o pilas, está expuesto al medio ambiente y se hace por medio de un sistema de riego. Y el sistema de riego puede ser muy parecido al que se utiliza en agricultura, por goteo o por aspersión. ¿Sí? Y en el caso de la lixiviación en el sitio o in situ, lo que se hace pues es mojar el lugar de alguna forma con el licor, con el diluyente. Cambio la palabra licor, con el diluyente, para que poco a poco se vaya llevando a cabo la disolución del metal. En el caso de la lixiviación dinámica, hay tres formas de mantener en agitación al mineral. Una forma mecánica por medio de paletas, por ejemplo las aspas de un ventilador, si se las colocamos, o de una batidora, si las colocamos a nivel de laboratorio,
en una celdita a un tubo que esté conectado a un motor. De alguna manera le bajamos las velocidades por medio de un reductor mecánico de velocidad a ese motor eléctrico y mantenemos en movimiento, en agitación, nuestra celda, digámoslo así, de disolución. Si es por forma neumática, pues se utiliza generalmente aire, se mete a través de un tubo hasta el fondo del recipiente en donde está contenida, se le llama pulpa, es una mezcla del mineral con el disolvente. Está molido el mineral, comenté hace ratito cuando dije la dinámica, está molido, por eso se forma una pulpa, y la inyección del aire va a tener un efecto y va a propiciar la agitación. Y la otra es por medio de presión, mantener en agitación aplicando presión de alguna manera. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Pienso dejarle hasta aquí, pero sí es importante que me digan. Profe, disculpe, ¿me podría repetir sobre la descripción de embateas o estanques, por favor? Pues son recipientes en donde el mineral se encuentra ahogado, vamos a decirlo de esa manera, está completamente empapado por el disolvente. No está en agitación, está en reposo, pero empapado, está dentro de ese recipiente. Y de ahí poco a poco se va extrayendo el líquido cargado del metal, disuelto. Gracias. Y otra pregunta, si no recuerdo mal, también en la lixiviación había alguna que era con ayuda de bacterias. Todavía no llegamos a ese punto. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Efectivamente, sí la hay. Todavía no llegamos al punto. Muy bien, jóvenes, pues si no tienen preguntas, por hoy aquí le dejamos. Nos vemos mañana para continuar con esta chambita de lixiviación. Muy bien, profe, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos mañana. Yo más tarde tengo una titulación, así es que también. Además son 11:54, es buen momento para que no les eche mosca con su siguiente clase. ¿Vale? Sale, profe, Que esté gracias. bien. Dale, profe, gracias. Que estén bien. Bye.